Bienvenido a Radio 1. ¿Cómo estás, estimado Fernando? Es un placer conversar contigo. Mira, lo que estamos viviendo es una situación de desconcierto. Como tú bien has señalado en la introducción, acá hay un problema en el cual la maniobra política del día de ayer de Gustavo Adrianzen abortó, fracasó. ¿Por qué? Porque el cambio de 3 ministros, uno de ellos muy importante, José Salardi, que estaba haciendo una muy buena labor, tenía como objetivo un desfleme, es decir, bajar las expectativas de censura de parte de los parlamentarios. Pero horas después o minutos después de la juramentación, Fuerza Popular señalaba que iban a apoyar la censura de Gustavo Adrianzen y salieron los principales portavoces de otras bancadas para señalar lo mismo. Entonces, allí se demuestra que hasta el final Gustavo Adrianzen ha demostrado ser dueño de una torpeza propia de un calichín en política, realmente. Y llevar a una circunstancia como la de hoy, que los ministros han juramentado ayer y hoy no son ministros, en estos momentos técnicamente no son ministros hasta que se les ratifique, es decir, está paralizado el ministro de Economía, en un momento en el cual la reactivación es importante, está paralizado el ministro de Transportes, a 15 días que se inaugure el nuevo aeropuerto, está paralizado el Ministerio del Interior con un paro nacional, ¿no? Eso demuestra pues la incapacidad política de este señor que se ha ido, Gustavo Adrianzen, y también la nulidad en términos de iniciativa, liderazgo y autoridad de parte de Dina Boluarte, ¿no? Ahora, pero a la presidenta Dina Boluarte parece eso no importarle. Claro, ella no conoce el concepto de legitimidad. Ella no se da cuenta que con un 0% de aprobación en el norte del país y 2%, 1% en el sur y 2% en el centro, nadie le hace caso, ni sus ministros. Ella tiene que entender que es fundamental construir legitimidad, que no es otra cosa que la autoridad que el pueblo te confiere. Cuando la presidenta habla por televisión, la gente cambia de canal, y si la está escuchando en la radio, cambia de radio, no le importa lo que diga. Y lo peor aún, cuando se trata de legitimidad, sea lo que sea que haga ella, a la gente no le va a gustar. Si no viaja, ¿por qué no viaja? Si viaja, ¿por qué viaja? ¿No? Si va al estadio, ¿qué va a salar? Y si no va, ¿por qué no fue? ¿No? Entonces, ella tiene que construir esa legitimidad en base a hechos concretos, y eso pasa no por raspar la olla del gabinete colocando a más de lo mismo, sino por una renovación integral. Es lo único que la va a mantener en el cargo. De lo contrario, va a ser muy difícil que se mantenga hasta el 2026. Pero con esas cifras reflejadas en el sentimiento de la población hacia ella, ¿cómo puede construir legitimidad? Bueno, yo creo que de manera inmediata, yo ahorita en base a tu pregunta plantearía lo siguiente, ¿no? Por una cuestión de tiempo, hoy día puede poner a quien se le dé la gana del gabinete de ministros, menos obviamente a impresentables como Quero o Santibáñez, que está fuera del gabinete, ¿no? Eso sería un desafío al Parlamento. Pero supongamos que de los dos mencionados, al menos de los que están mencionando acá en mi círculo político, está Eduardo Arana y Daniel Maurate. Sí, se baraja Arana, Maurate, Quero y hasta Santibáñez. Claro, pero Quero y Santibáñez, como te digo, sería un atrevimiento, ¿no? Sería un suicidio de parte de la señora. Y aún más, el solo hecho de poner a Santibáñez, alguien que ha sido censurado por el Parlamento, sería un atrevimiento que ahí sí la llevaría a merecer la vacancia de ella, ¿no? Porque demostraría que no tiene moral. Bueno, que sean los dos. Pero es lo que es, pues. Claro, pero a lo que voy es que si tuviera... No le descarto posibilidades, ¿ah? Bueno, podría ser, definitivamente, todo es posible en política, pero mira, asumiendo que son ellos, cualquiera de los dos mencionados, Arana o Maurate, tiene que ser visto como un ministro de transición hasta 28 de julio de este año, para que la presidenta se dé tiempo de buscar a un premier de Polendas que no postule al Congreso y que convoque a un gabinete de ministros de primer nivel y se pongan al Perú sobre los hombros hasta el 28 de julio del próximo año. Esa es una solución política, porque si la señora sigue
apostando por raspar la olla, poner a Arana o a Maurate, no va a subir ni un punto porque la gente lo va a interpretar como más de lo mismo. Es la misma gente, no tiene trascendencia política, no tienen peso político, no tienen incidencia ni influencia en la ciudadanía, entonces va a ser una agonía, va a continuar todo en lo mismo. Pero ¿y quién a esta hora quisiera ser ministro de este gabinete? Bueno, el día de ayer, conversando con un amigo, con Jaime Daltaos, un personaje conocido. Sí, lo vi en Philip Butter anoche. Sí, me decía Jaime que estamos, que una de las personas que podría estar al frente de este gabinete es gente que vendría del empresariado, ¿no? Él me adelantó algunos nombres en reserva, gente que ya está, no en situación de retiro, pero que sí ya tiene bastante experiencia. Una de las personas que puedo mencionar es el ingeniero Márquez, que fue vicepresidente de Fujimori, ¿no? Ricardo Márquez, que podría llegar y convocar a un conjunto de ministros para colocarse el país sobre los hombros, y la señora, si quiere viajar, ya que viaje un año si quiere, ¿no? Pero que ponga un gabinete que verdaderamente dé la talla. Pero es lo mismo que quisieron hacer con Castillo en su momento. Ya se armaba un gabinete como para que Castillo delegue todo y el gabinete pueda ser el que gobierne nuestro país y Castillo se dedique a viajar al interior del país. Claro, pero en ese caso de lo de Castillo teníamos un Congreso absolutamente intransigente desde el punto de vista que quería la salida de Castillo. No es el Congreso sumiso que hay ahora, sin oposición, ¿no? Un Congreso que es el chicheñó de la señora Boluarte y que también está buscando su supervivencia. Yo no creo de que ese Congreso quiera vacar a Dina Boluarte como están hablando algunos. Este Congreso está muy cómodo con Dina Boluarte. No, vacarla no, pero sí puedes hacerse ministros para hacer algún tipo de, digámoslo, mensaje a la tribuna, es decir, a la población, de que están actuando y están censurando, como fue el caso de Santibáñez. Claro, podría ser ese caso para dar una sensación de que hay oposición. Lo que iba a pasar hoy con Adrián Sembo, ¿no? Claro. Pero yo creo que en el fondo ellos están cómodos porque hay una democracia prebendaria, una democracia de prebendas, en la cual perdonan al ministro a cambio de una obra. Es por eso que se han tumbado a Salardi. No olvidemos que Salardi iba a eliminar 14 programas que estaban vinculados a los ministerios y que son los que hacen la obra física. El Pronadis, ¿no? Provías, son los que hacen la obra física, los que hacen los colegios, los que hacen los hospitales, los que hacen los acueductos, los que hacen las pistas, las veredas. No olvidemos al inicio del gobierno de Castillo cómo se subastaba Provías, ¿no? Daban $50,000 para colocar al directorio de Provías, de techo propio. Entonces Salardi iba a eliminar eso, con lo cual iban a salir 10,000 personas, pero sobre todo se iba a acabar con la corrupción. Y tengo entendido que dos ministros presionaron por su salida porque querían seguir manejando programas de construcción que hay en su despacho. Y ahí también estarían metidos Nicanor Boluarte y Vladimir Cerrón. Y han sacado, mira, el trabajo que venía haciendo Pepe Salardi, y te habla alguien que es opositor a ese gobierno desde el primer día, era realmente notable. Un ejecutivo, yo veía el periódico, leía Gestión, hablaba con amigos, el trabajo que ha hecho en 3 meses, destrabar 8,000 millones en proyectos, apostar por las APPs. Mira, la APP, la gente dirá que en qué consiste. Son alianzas público-privadas. El gobierno pone un dinero y los privados otro, pero el directorio lo ponen los privados para que de esa manera no haya corrupción. Es mejor que de gobierno a gobierno. Se estaban haciendo una serie de obras a nivel nacional, estaban en cartera para destrabar una serie de cosas y lo votan. O sea, es impresionante. Pero recuerda que hace 1 o 2 semanas Dina Boluarte con Salardi presentaba la acumulación o de función de algunos proyectos o programas en el país, ¿no?
pero presentaba a Latinoamérica, a Perú, como la joya de Latinoamérica en plano económico. Y a ese ministro lo está sacando. Claro, ella es un gran recordaris el que acabas de hacer. Efectivamente, ella estaba emocionada con los resultados a corto plazo. Mira, recibe el país con 1%, genera las condiciones de inversión porque, para nuestros oyentes, la inversión privada en el Perú es el 88%. O sea, sin inversión privada no se mueve nada. Luego, 10% es inversión pública y 2% son préstamos del exterior. Entonces, si se paraliza la inversión privada, no se mueve nada en el Perú. Y con Salardi había empezado eso a retomarse. El Perú se proyectaba crecer 4%. Y le cortan el cuello. Y le avisaron el mismo día, según lo que estoy leyendo hoy en la prensa. Eso es una tremenda irresponsabilidad de ese señor Gustavo Adrianzen. Te puedo hacer una teoría sobre lo que puede haber pasado. Tú que tienes más contactos. Sobrevivencia de un calichín, ¿no? Maniobra política de un calichín, utilizando dos frases que has utilizado acá, dos palabras también. Saco a Salardi y le ofrezco al fujimorismo con Pérez Reyes el MEF, pero me queda libre el MTC, y el fujimorismo, que cree tener ya el MTC y gana el MEF, lo pierde y se lo dan a Alianza para el Progreso. Comunicado de Fuerza Popular: chao Adrianzen. Claro, definitivamente por ahí. Porque están cuoteando. O sea, antes decíamos que la izquierda cuoteaba con Pedro Castillo. Ponía a los más impresentables, agua racimada y todo lo demás. Las Verónicas se abrazaban al Ministerio de la Mujer, Sánchez se abrazaba al Ministerio de Comercio Exterior, Cerrón agarraba Salud, se cuoteaban los ministerios. Hoy está pasando lo mismo, pero con los grupos de la derecha con representación en el Congreso. Sí, es una hipótesis completamente válida porque todo el mundo sabe cómo Fuerza Popular ha apoyado al ministro Raúl Pérez Reyes en Transportes y Comunicaciones, y antes cuando estaba en producción. O sea, es una persona muy allegada al fujimorismo y tiene validez. Y es muy triste lo que está pasando en Transportes, a 15 días que se inaugure el aeropuerto, de colocar a una persona que no conoce absolutamente nada del tema, como César Sandoval, vinculado completamente a APP y a LAPRA. El señor ha sido asesor de Jorge del Castillo y luego fue asesor de César Acuña. Entonces, pero más allá de esa trayectoria política, él no sabe nada de lo que es puentes, caminos, aeropuertos, puertos, no sabe nada. Y lo colocan en un momento en el cual tenemos graves problemas de infraestructura. Y mira, ¿sabes cuánto se requiere en términos de infraestructura en el país para ponernos al día? 160.000 millones de dólares, casi el Producto Bruto Interno de un año, que es 220.000. El déficit de infraestructura en el Perú, carreteras, autopistas, puentes, caminos, aeropuertos, puertos, es 160.000 millones de dólares. Entonces, para convertirnos en un país que esté a la altura de Chile, por poner un ejemplo regional, ¿no? Entonces, claro, y acá se caen los puentes y Chancay no tiene por dónde meter su producción. No, o mira la frontera ahí en Moquegua, se cae el puente Combayo y en Moquegua queda aislada. Ese es el nivel del Perú. Se cae un puente y quedó aislada una región, ¿no? Entonces, es realmente gravísimo. O que, por ejemplo, no haya helipuertos ni pequeños aeropuertos en Moquegua, por poner a un vecino regional de Tacna, ¿no? Y ni siquiera hay pensamiento de largo plazo. Entonces, no hay en estos momentos capacidad política en la señora Dina Boluarte para poner a ministros de primer nivel. En el ámbito de agricultura, yo acabo de estar ahí en la bellísima Tacna, me recuerdo que me fui al valle a ver las aceitunas, a la Yarada. Así es, el estrés hídrico, los problemas de agua,
viéndolo a un futuro mediano, la imposibilidad de que crezca una industria tan buena, agroexportadora, por la ausencia de recursos hídricos, es tremenda y nadie se preocupa de eso. Entonces, si no tenemos ministros capaces de sentarse con el gobernador regional e impulsar proyectos de mediano y largo plazo, pues simplemente no hay ejecutivo. Y ese es el problema del Perú cuando decide por ministros que no dan la talla. Ahora, pero el problema mayor es Dina Boluarte. ¿Tú crees que entonces que el Congreso no está dispuesto a ejecutar la vacancia de Boluarte, pese a esos niveles de aprobación y falta de legitimidad que actualmente tiene? A nosotros nos ha pasado cuando hemos pasado, incluso aquí en la radio me ha pasado un hecho muy curioso, que de hecho hemos pasado todo el extracto de la asunción o designación del Papa peruano, ¿no? Y luego al final les hemos colocado, y bueno, tenemos que colocarle el saludo de Dina Boluarte. Y la gente nos escribía que habíamos malogrado todo nuestro informe, porque al final, como ha hecho noticioso el discurso de Boluarte, que yo le dije, está bueno el discurso, pero el personaje se tira abajo todo, y es lo que la gente siente. Por eso no le ha funcionado el cuarto de guerra, no le ha funcionado nada, porque puede hasta tener discursos elaborados, pero la credibilidad, la legitimidad está por los suelos, y el Congreso es quien mantiene a Dina Boluarte ahí. Así es, mira, la legitimidad significa que nadie le tiene autoridad, y es como cuando uno está ya en fase terminal con su pareja, ¿no? Sea hombre o mujer, ¿no? La pareja te sirve un sándwich frío, oye, ¿por qué me lo traes frío? Te lo sirve caliente, no me gusta caliente. Un cafecito, a mí me gusta el té. Te trae el té, yo quería café con leche. O sea, nada está bien cuando ya estás en una parte terminal, ¿no? Igualito sucede con Dina Boluarte. Todo está mal. Cualquier cosa que haga está mal, no le gusta a la gente porque no tiene legitimidad y ella no entiende. Ahora, el problema que tenemos, estimado Fernando, es el siguiente. No importa en estos momentos una mayoría en el Congreso, se necesitan 87 votos para vacarla. He allí la importancia de APP, Somos Perú y Podemos. Entre lo que necesita Dina no es mayoría en el Congreso, necesita 47 votos para que 43 votos para que nunca se llegue a los 87. No, ella necesita una minoría que impida que la vaquen, y eso lo puede lograr con estos partidos que he mencionado, ¿no? Avanza País, que está en la mesa directiva, Perú Libre, que también está en la mesa directiva, Somos Perú, que solapa está en la mesa directiva porque es socio de APP y APP. Con ellos llega una cantidad de votos que no es mayoría, pero le permite evitar la vacancia. Y ahora, yendo a lo del Papa, mira lo que pasa con nuestro país. Tenemos un Papa que por elección es peruano y estamos llenos de orgullo, pero tú sabes qué están pasando en el mundo. Anoche estaba viendo el cable, están pasando el desastre urbano que es Chiclayo. Los basurales, las acequias, las pistas rotas, es decir, una imagen del país penosa. Por un lado tenemos un orgullo en el Papa, que ha reconocido su condición de amar a nuestro país, y por otro lado el desastre de lo que es alcalde tras alcalde, gobernador tras gobernador, que han destruido lo que era la capital de la amistad, ¿no? Y esa es la imagen que estamos dando hasta el mundo. Y es que los medios de prensa vienen a cubrir la parroquia de donde salió el Papa, pero también la labor social que llevaba, y encuentran el desmadre que es el norte con la falta de atención. Y ahí le sumo a lo que tú has dicho de un gobierno central, porque el norte ha sufrido los flagelos de las lluvias, de las inundaciones, del dengue y todo lo demás, y no ha habido respuesta y capacidad articulada de un gobierno en todos sus estamentos, de un estado de actuar y de solucionar los problemas a la gente. Así es, mira, recordemos que se han robado la plata. Cambió a FIN, ¿no? La agencia de fomento de la inversión, por ANIN, ¿no? Le cambió una letra. Y ahora resulta que quieren eliminar a ANIN, no existe, y las promesas que hizo Dina Boluarte de fusionar ministerios el 28 de julio pasado, ni una se ha cumplido. ¿Por qué? Porque no hay capacidad como para poder destruir esos sectores inundados por la corrupción, que es lo que le ha pasado a Pepe Salardi, al ministro de Economía, de querer acabar con 14 programas que tenían 10.000 trabajadores, que eran focos de corrupción, que representaban un gasto innecesario, y lo han sacado a él
para que en el Ministerio de Salud, en el Ministerio de Vivienda, en el Ministerio de Educación, en el Ministerio de Agricultura, sigan haciendo obra. Agricultura hace sus acueductos. Educación hace sus colegios. Salud hace sus hospitales, ¿no? Y así por el vivienda. Entonces, eso que se quería fusionar ahora es imposible. Por eso lo han sacado ese ministro, por presión de los parlamentarios y de los propios ministros. Y bueno, pues el Perú está condenado a seguir en un camino lamentablemente triste hasta que cambiemos. Y el otro tema que es importante también, estimado Fernando, es que estamos a 11 meses de las elecciones y por culpa de la ley electoral no sabemos quiénes son los candidatos firmes. Y no lo vamos a saber hasta diciembre. Mira lo terrible en lo que se ha convertido el Perú, porque ahorita ya uno podría ir tomando decisión, viendo quién es quién, ¿no? Hace 5 años, 11 meses antes, tú ya veías encuestas con cómo se iban perfilando. Y eso los obliga a debatir, los obliga a salir al frente, los obliga a que los midamos. Pero hoy, ¿quién es el candidato de la... Jorge del Castillo, Hernán Garrido Leca, Carla García? No sabemos. ¿Quién es el candidato de Acción Popular? Julio Chávez, Vitocho, el señor Barnechea, no sabemos. ¿Quién es el candidato de Progresemos? Que la vez pasada te visité. Hernando de Soto o el señor Carlos Morales, no sabemos. Porque todos son precandidatos que ni siquiera han empezado una... Claro, no hay candidatos firmes, solamente son personas que están interiorizadas dentro de un partido político que quieren una postulación pero que todavía no se define. Así es, no se define. A 11 meses de las elecciones. Claro, es, mira. Y mira, si estamos así, igual estamos con candidatos a senadores y diputados, ¿ah? Por supuesto, no se sabe. Mira, yo he participado en todas las campañas como candidato o como parte de los equipos operativos como una Parachic desde el año 1985. Desde muy joven, desde los 20 años. Y nunca he visto eso, y además por experiencia te digo, es imposible que un candidato presidencial recorra como se debe todo el país en 11 meses. Es imposible que se recorran 25 regiones, como debe ser. Y ese es el drama del Perú hoy. Entonces cuando me dicen, ¿quién podría ser futuro presidente? La primera pregunta es, ¿lo conoce? ¿Conoce el país? ¿Conoce su drama? ¿Conoce sus realidades? ¿Creen que porque hacen un TikTok ya son famosos? O sea, estamos viviendo un momento realmente dramático en la historia del Perú y felicito a programas como el tuyo que permiten evidenciarlos. Sáqueme de una duda. ¿No crees que hemos llegado a un momento en el cual la población y la gente está buscando una alternativa nueva? Y ahí, claro, el partido en el cual tú te encuentras tiene a Hernando de Soto, que si bien no ha ocupado cargo por elección popular, ¿no? Está dentro de lo que podría considerarse, o lo consideraron en Argentina, el tema de la casta. ¿Tú crees que va a llegar ese momento, que va a haber un momento en el cual un candidato va a levantar una bandera con el nombre afuera de la casta u otro nombre parecido y se haga una especie de lo que hizo Fujimori con los partidos políticos en el país, que fue prácticamente pulverizarlos y empezar toda una nueva concentración de poder en torno a él? ¿Pueda suceder eso en el Perú con gente asiada y cansada? Fernando Belaúnde me decía que uno no es presidente, sino que el pueblo decide que tú seas presidente. Y lo hemos visto en los últimos años. Pasó con Toledo, pasó con Humala, el mismo Alan García, que le dieron una nueva oportunidad. Pasó con Pedro Castillo. El pueblo decide, así se equivoque, ¿no? Entonces, yo creo que en estos momentos aún no ha tomado una decisión. Está esperando un mensaje esperanzador. No quiere insultos. No quiere gente que se la pase destruyendo al otro, como por ejemplo el señor López Aliaga. En el mismo Tacna me decían, o sea, el señor lo único que sabe es insultar, cuando ven sus redes, ¿no? Y yo creo que todavía no aparece ese candidato. Ahora, me ha gustado el ejemplo que has colocado por una sencilla razón. Una cosa es novedad y otra cosa es juventud. Yo creo que
la novedad en política no necesariamente tiene que significar una persona joven. Estamos viendo lo que significa la inexperiencia en el Congreso, la inexperiencia en el gobierno. El caso de Dina Boluarte, que es inexperta totalmente. El caso de Gustavo Adriancén. Yo creo que es el momento para retomar la gran política. Es decir, políticos de verdad, de convicción, y que nuestros hermanos ciudadanos, nuestros compatriotas, analicen trayectorias y no le den nuevas oportunidades a quienes antes ya han fracasado, ¿no? O ya han sido corruptos o ya han tenido problemas con la justicia. ¿Crees que el gobierno de Boluarte se rompió con la salida de Otárola? No, yo creo que Otárola ha sido un gran irresponsable por dos razones. La primera, convencer a Dina Boluarte que no vaya a elecciones. Lo señalé en su momento y creo que ese es el gran error de Alberto Otárola. Decirle, quédese presidenta o no, juntos vamos. Ahí cometió el error. Y el segundo, mira, yo no quiero pegarla de cucufato, a mí me encanta el sexo opuesto, pero el señor perdió la cabeza. Pues si un hombre de Estado no se puede permitir eso, ¿no? Y lo hemos visto. Y es muy triste lo que le ha sucedido. Pero olvidándonos del lado personal, que no merece que profundicemos en él, nadie lo merece, porque es respetable, te tiene que respetar. Él es un hombre público. Y el gran error de Alberto Otárola es cuando la presidenta dijo que convocaba elecciones para abril del 2023, él dijo que no. Y luego la presidenta dijo para abril del 2024, volvió a decir que no. Entonces, estamos viviendo las consecuencias de un Alberto Otárola y un Congreso que nunca pensó en el país. Mira, yo el 2 de agosto del 2021, en un mitin en Lima, el 2 de agosto del 2021, dije que este gobierno no era viable. Y lo dije no porque sea un genio ni cosas por el estilo, sino porque he tenido la oportunidad de leer a los clásicos. Un gobierno con profundas fracturas morales no es viable en ningún lugar del mundo. Yo dije, un Congreso con 65 investigados por la Fiscalía y un gobierno que tiene a un presidente como Pedro Castillo y una señora como Dina Boluarte, porque Vladimir Cerrón lo sacaron de la carrera electoral, que ha sido cajera del señor Cerrón, no es viable. Así de simple, porque van a proteger sus intereses, sus problemas. Y mira lo que está pasando 4 años después. Ahora ya no son 65 congresistas investigados, son 88. Entonces, eso nunca fue viable y el gran error de Otárola fue impedir que se convoque a elecciones el año 2023. Fue un punto de quiebre ahí, con el Perú básicamente, ¿no? Así el Perú. es. Juan, gracias por acompañarnos el día de hoy. Te dejo un abrazo. Un gran abrazo, Fernando. Ha sido un placer hablar contigo. Gracias.